Cuidado, nomás, no pasa nada. Bien, vamos a bajar el tema un ratingo. Introducimos, admitimos a su compañero. Bien, vamos a ver por acá un ratito que esperen los demás, que no me han permitido por salir. No me han dejado buscar mi tema. Ahora sí. Lo admitimos lo que faltan y continuamos. Admitir y admitir. Sale más despacio. Brinca, vamos a ver acá. No me quiere salir. Ahora sí. Bien, ahora ya estamos por los 50, casi están ya más de la mitad. Ya tenemos el texto. Texto guía. Listo. Quedamos acá. Ecuaciones diferenciales transformables a exacta mediante un factor de integración. Ahí quedamos. Eso tocaba, ¿no? Sí, Eso tocaba. Hable o calle para siempre. O ya vimos el sí, primer caso ya. sí, ingeniero, eso tocaba. No hemos visto todavía el primer caso, ¿no? Con ustedes. No, Bien, entonces vamos a ver entonces acá, directamente. Si dada una ecuación diferencial mxy de x más nxy de y igual a cero, no exacta, es decir, no se cumple la condición dada, la derivada de mxy con respecto a y es igual a la derivada de nxy, no, son diferentes. Distinto, vamos a colocar mejor ahí, distinto, ahí está, no cumple. Aunque si colocamos distinto ya cumple, ¿no? Igual, ¿no? Por eso que estaba igual. Bien. No cumple. No cumpliendo la igualdad, la condición dada, entonces para transformarla exacta, vamos a multiplicar por una expresión y de x y, que la denominaremos factor de integración y de x y denominada factor de integración. Dicha expresión
nos transforma a nuestra ecuación diferencial, la anterior, que no era no exacta, a exacta. Ahí tenemos y de x, y. Entonces multiplicamos a esta expresioncita y de x, y por toda la expresión por y de x, y. No lo borro, ¿no? No me lo borro. Mal borrado. Un momentito, de nuevo, de nuevo. Ah, está ahí. Ahí está. Entonces multiplicamos a toda esta expresión por y de x, y. Denominado factor de integración. Fíjense que estamos multiplicando. Hola. 0 a toda la expresión, ¿no? 0 por y de x, y. Ahí. Vamos por i de x, y. Ahí tenemos nuestro i de x, y. Admitimos a Luz Gabriela. Listo. Ahí tenemos entonces nuestra expresioncita. Para que se note el color bien. Ahora está mejor. Pues hemos multiplicado la expresión anterior, la vemos arriba. Esta de acá, mx y de x más nx y de y, no exacta, la multiplicamos por una expresión y de x y. La misma que se encarga de transformarla a exacta, pero no la conocemos. 0 por y de x y es 0. Ya esa ecuación la miramos, la ecuación número 1, considerada como exacta. Partimos de que la ecuación diferencial es exacta y en vez de hacer cumplir la condición de exacta, esto sería el nuevo m. Todo esto sería el nuevo m, todo lo que está amarillo con rojo, menos el diferencial. Listo. Ahí está comparado con lo de abajo. Todo esto sería m y de x y por m. Es el nuevo m y de x y por n, n y. Ya no colocamos n y para no confundirla con esta, pero contiene x y. Igual a 0. Como es exacta, debe cumplirse la condición. Para hallar esta iteración, hacemos cumplir la condición. No nos olvidemos que la condición para que sea exacta es que la derivada de m con respecto a y sea igual a la derivada de n con respecto a x. Derivamos m con respecto a y. M es toda esta expresioncita. Y n es ese producto. M y n. Derivamos m, este producto, el primero derivado con respecto a y.
derivada I de XY con respecto a Y, por el segundo sin derivar, MXY, que lo colocamos adelantito, más el primero sin derivar, I de XY, por la derivada del segundo con respecto a Y, la derivada de MXY con respecto a Y. Listo, tenemos la derivada de un producto. Vamos a llevar a otro lado por si nos fallan las operacioncita igual. Igual y seguimos realizando. Nuevamente un productito. El primero derivado, otro producto, el primero derivado con respecto a X. Por el segundo sin derivar, NXY. Más el primero sin derivar, Y de XY. Por la derivada del segundo con respecto a X. La NXY con respecto a X. Esta igualdad debe cumplirse. Esa igualdad debe cumplirse. Y en base a cumplir esta igualdad es que hallamos el factor de iteración. Pero antes, una vez cumplido acá, el siguiente paso es pasar todo lo que contiene la derivada del factor de integración a un solo miembro. Bien, entonces vamos a pasar todo lo que contiene la derivada del factor de integración a un solo miembro. Listo. El que está en celestito, que es el derivado del factor de integración, con respecto a ella, se queda, todo ese término se queda en ese miembro. En el segundo miembro ustedes pueden ver ahí otra expresioncita. Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer acá para efecto de separación mejor. Lo vamos a separar acá más tranquilo. Y ahí podemos ver más efectivo. Ahí tenemos. Ahora sí, acá inclusive podemos también esto separarlo y queda más efectivo. Ahí está. Entonces la derivada del factor de integración que está con celestito, ustedes lo ven ahí, esto lo pasamos al primer miembro. Como está multiplicado por M, MXY. Este de acá se mantiene. Vamos a colocar el mismo color para que no varíe la expresión. MXY más este se queda. Y el otro que se queda es este otro de acá. Se lo pueden ver acá. Este que está sumando, se sostiene, tiene un signo positivo. Pasa a restar. Menos NXY por la derivada I de XY con respecto a X. El que está sumando pasa a restar, entonces tendríamos lo siguiente.
menos NXY ahora sí está mejor. Igual a I de XY por ahora sí, ¿ok? Ahora sí tenemos todo. Entonces, MXY, lo podemos ver acá. YXY por la derivada de MXY con respecto a Y. NXY, está con verdecito, no hay problema para que nos mantengamos. Por la derivada de Y de XY, que está acá con respecto a entonces las derivadas del factor de iteración están con celestito, ahí todos tienen para referencia, entonces todas las derivadas del factor de iteración son los mismos. Está sumando, pasa a restar, ahí está con celestito, lo vamos a pasar al mismo por celeste. Listo. Y lo demás al segundo miembro, lo que no contiene el factor derivado del factor de interacción, que son esta expresión. Este de acá pasa a restar, y este de acá, que no tiene la derivada del factor de interacción, se queda un solo miembro. Pero fíjense que ambos términos tienen factor común y de x y y. Aprovechamos y factorizamos y de x y. Este que está sumando, este se queda con positivo, derivada de x y con respecto a x, y este que está sumando pasa a restar. Menos derivada de mxy con respecto a y, y el y de xy ya está factorizado. Y si ustedes gustan, lo colocamos también, no hay problema, podemos volver a copiar de nuevo y sin factorizar. No hay problema también. No lo hagamos muy directo. NXY igual este que está sumando pasa a restar y este que suma pasa a restar. Ahí está. Factor común y de XY. Y eso es lo que tenemos ahora. ¿Eh? Factor común y de XY. Y esta igualdad debe cumplirse. No nos olviden que esto es conocido. Como N y M se conocen, todo esto de acá se conoce. Es como un dato. Esa es una expresión conocida. La derivada N y M conocemos, por lo tanto también se conoce su derivada. M y N se conocen. Lo que no conocemos es la derivada del factor de interacción. Factor de interacción. Haciendo cumplir esta igualdad, de esta igualdad, es que encontramos nuestro factor de interacción de acuerdo a los casos que se presenten. ¿Cuáles son esos casos que se presenten? Vamos a considerar un primer caso, considerando P de X y
perdón, y de x y y, una expresión que solo contiene x, si el factor de integración depende exclusivamente de x. Primer caso. Si nuestro factor de integración depende exclusivamente de x, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo sabemos si depende exclusivamente de x? Bueno, aquí en la igualdad nos vamos y reemplazamos, en vez de y de x y, colocamos solo nuestro factor de interacción, donde que está con, ahí está, y de x. Lo reemplazamos mx y por la derivada de y de x con respecto a y, menos nxy por la derivada de y de x con respecto a x, igual a y de x derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y. Esto se mantiene. La única diferencia es que nuestro factor de integración lo hemos transformado en función a x. Y esta expresioncita, la derivada y de x con respecto a y, ¿cuánto se hace? ¿Alguien me puede decir? Y de x con respecto a y. La derivada de y de x con respecto a y. 0. 0, porque acá no hay ninguna y, depende exclusivamente de x, esta es una constante, y la derivada de una constante es 0. Todo esto se hace 0. Con el mismo color celeste. 0. Todo es celeste, no todo es 0. ¿No? Pero no se preocupe, la brinda lo cortamos, lo acomodamos. Ahora, ya no está todo celeste. Listo. Y queda todo lo demás. Menos nxy por la derivada de y de x con respecto a x. Fíjense acá, la derivada era parcial. Aunque ya podíamos verla colocada acá como ordinaria, ¿no? Lo mismo acá. Pero el problema, como ya es y de x con respecto a x, las derivadas ya son parciales. Y de x con respecto a x. Igual a y de x por la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y. Esto se conoce. Estos son datos conocidos. Está marcadito, no tocamos nada ahí. Las expresiones de n y m que se conocen, lo mismo acá. Y de acá, haciendo operaciones, la consideramos a variables separables con respecto a x. ¿No? Solo depende de x. ¿Cómo sabemos si conviene a x? Cuando resolvemos nuestra integral. Acomodando la variable separable con respecto a nuestro factor de interacción, todo lo que contiene y de x un solo miembro, tendríamos lo siguiente. Piensa que llegamos a esta expresión. Voy a hacer un pasito más acá para que la entendamos mejor. Ahí está. Ustedes pueden ver que acá queda negativa. Ya aparece el 0, ¿no? Todo esto queda negativo. Listo. Como es negativo, ¿qué hacemos? Para transformarlo a positivo, multiplicamos por menos 1. Menos 1. Multiplicando por menos 1, ¿cómo nos queda? Menos por menos, más. Aquí no hay problema, un solo término, esto se transforma en positivo. Y acá se invierte, ¿no? Menos, acá quedaría menos. Y este se transformaría en positivo. Menos por menos, más. Listo. Y tendríamos esa expresión, ¿no es cierto? Ahí llevamos todo lo que contiene el derivado del factor de integración a un solo miembro y lo demás al segundo miembro para poder integrar. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Volvemos a copiar y pegamos. Toda la derivada del factor de integración a un solo miembro
Entonces, y de x sobre y de x. El de x acá puede pasar. Aquí tenemos este y de x. Está multiplicando, lo pasamos a Dividir. dividir. El de x acá lo pasamos al otro nivel. Este nx que estamos multiplicando Dividir también. pasa a dividir. Cortar. Borramos eso es. Y lo expresamos como un cociente. Vamos a tener un cociente. Una fracción, un numerador y un denominador. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Y aquí no necesita llave. La llave central sería acá. Y de la misma manera que no necesitaría llave. La llave central sería acá. Termina. Por diferencial de x. El de x acá pasa acá, ¿no? Pasa a dividir y quedaría eso. Fíjense acá. Yo puedo integrar a variables separables con respecto a nuestro factor de integración, diferencial y de x sobre y de x, si, con respecto a x, si toda esta expresión de acá que está con celeste, lo voy a poner todo en celeste, si toda esa expresión es una expresión que solo contiene x. ¿Por qué? Porque tengo el diferencial con respecto a x. Yo puedo integrar a variables separables si esa expresión integro a variable separable con respecto a x si dos puntos. ¿Qué ocurre acá? Si toda esta expresión es una expresión que solo contiene x. Si no fuese así, no puedo integrar. Ahí está. Lo voy a llevar esto arriba. Esto lo llevamos para arriba. Ahí está. Si esta expresión, la derivada de mxy con respecto a y menos la derivada de nxy con respecto a x sobre nxy, es una expresión que solo contiene x, conviene el primer caso. Si no desaparece de ahí la x, pero no desaparece la y, se debe eliminar y. De esa expresión se debe eliminar y. Entonces, si esta expresión no lo trae, vamos a cortar. Ahí lo tenemos. Si esta expresioncita es una expresión que solo depende, integro a variable separable con respecto a x, si esta expresión es una expresión que solo contiene x. Es decir, se elimina punto y coma, es decir, punto y coma es como es decir, se elimina la variable y. Se elimina la variable y, conviene el primer caso, integramos con respecto a x. Entonces tendríamos diferencial de y de x, quién es acá,
Ya no colocaríamos todo esto acá. Toda esa expresión sería R de X, ¿no es cierto? Ahí el R de X lo borramos acá, no hay problema. Integramos diferencial de X igual a R de X. Eso también. Pero tenemos 2R de X. Listo. Ahí. Ahí está entonces. Integramos, tendríamos logaritmo natural de X. O si ustedes gustan antes de integrar, quedaría de esta manera, ¿no? Todo esto de acá, entonces es una expresión que solo contiene X. Que lo denominamos para nosotros R de X. Listo, R de X, integramos integral de I de X sobre I de X igual a R de X, ya queda en función de X. Integramos y tenemos la solución. Logaritmo natural de I de X igual a la integral de R de X de X. No colocamos más C acá, ninguna constante, porque es una expresión que estamos buscando, una expresión que solo contiene X. Estamos teniendo nuestro factor de integración que solo depende de X. Y de acá le pegamos I de X aplicando definición de logaritmo. I de X igual a la base del logaritmo natural es E elevado a la integral de R de X diferencial de X. Y de esa manera encontramos nuestro factor de integración por el primer caso. Por si acaso, a los que estaban pasando clase, esta formulita está en los libros anteriores, en todo, pero nosotros también la hemos demostrado acá. Si la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x sobre n de x es una expresión que solo contiene x, es decir, se elimina la y, conviene el primer caso. Pero no la vamos a utilizar como fórmula. No se puede en el examen utilizarla esa como fórmula. Tienen que hallarla ustedes la expresión, el primer caso. Tienen que reconocer qué caso es. No pueden reemplazar directo. Les puede servir para verificar a ustedes. Pueden utilizar la fórmula para verificar si es que lo han hallado bien. O para darse cuenta que conviene el primer caso. Pueden hacerlo solo para eso. ¿Está claro? Sí, adhiero. No quiere borrar.
Ahí no se ve el signo, ¿no? Listo, ahora sí. Y de esa manera conviene el primer caso. Reemplazamos 2 en 1. Esta expresión número 2, la que hemos hallado, la reemplazamos en la ecuación 1 y nuestra ecuación diferencial ya es exacta. No se olviden 1, nos vamos a la 1 arriba. Primer caso, antes de aplicar el primer caso, la ecuación cuando multiplicamos por el factor de iteración. Ahí está. Ecuación número 1, ecuación diferencial que dijimos. Exacto. Entonces acá mismo es donde reemplazamos. Todos los casos se reemplaza siempre la función original. Y ahí donde reemplazamos y reemplazando nuestra ecuación diferencial es exacta. Vamos a volver a copiar la ecuación 1 acá para que tengamos directo. Ahí está. Factor de interacción elevado a la integral por mxy de x más factor de interacción elevado a la integral de r de x por nxy de y igual a c. Y la ecuación diferencial es exacta. Y debemos resolverla como exacta. Guardo antes que se nos pierda. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Por si acaso ya estamos a unas 2 semanas más o menos del primer parcial. O sea que tenemos que estar listos. Y repasando. ¿Ya terminaron todos sus exámenes? Aún faltan, ingeniero. Aún falta un ingeniero. Todavía nos falta. Esta semana termina, ¿no? Vamos a empezar recién, ingeniero. Bien. Yo ya va a terminar ya. Ya vamos a estar una semana más. Desde esta semana a la próxima. ¿Ya? Y cuadrado de x más x cuadrado de y menos 2xy de y. ¿Qué es lo que hacemos primero? Reconocemos. Fíjense que hasta acá hemos visto a variable separable, homogénea, ¿qué más? Transformable a homogénea o a variable separable, exacta y transformable a exacta. Vamos a ver, entonces lo vamos a acomodar acá para ver. Y cuadrado, lo acomodamos para ver si es exacta. La forma indicada es mxy. La forma indicada, ¿cuál es? Mxy de x más nxy de y igual a c. Hay que llevar esa forma para ver si es exacta o no. Entonces, primero hay que acomodarla de esa forma. Ahí está. Bien, entonces seguimos. Seguimos avanzando para seguir creciendo. ¿De acuerdo ahí? Cerrámela. Sigue ingresando, ingrese un poquito más. Mientras tomo mi tacito.
Bien, entonces para poder reconocerla, primero la llevamos a la forma indicada. mxy de x más nxy de y igual a 0. Ahí tenemos la expresión. Recién se le ocurrió volver a algunos dos. mxy, esto sería m de x más n de y. Vamos a colocar con el colorcito también rojo. Eso sería m. Más nxy con verdecito. Ahí está, bien acomodadito, tranquilo. X cuadrado menos 2xy ordenadito. Fíjense que acá el x cuadrado, los de y, esto todo de y, factorizamos de y, x cuadrado menos 2xy de y. Ordenado, m de x, n de y. Y acá vemos que para que sea exacta debe cumplirse la condición dada. La condición, si conocemos m y m, la derivada de m con respecto a y debe ser igual a la derivada de n con respecto a x. Invertido. Para recordar, la derivada de m con respecto a y, con respecto a y, 2y. La derivada de n con respecto a x, 2x menos 2y. Como podemos ver, son diferentes. 2x, 2y es igual a 2x menos 2y, son diferentes, por lo tanto, la ecuación diferencial es no exacta. Y al no ser exacta, encontramos nuestro factor de integración para transformarla exacta. Ojo, esto no quiere decir que todas las ecuaciones diferenciales se las pueden transformar exactas. No toda ecuación diferencial se la puede transformar exacta. No siempre. Son 4 casos que vamos a ver solamente. Los 4 casos. Y si no da ninguno de los 4 casos, hay que buscar otro método. Cuidado que estén haciendo. Todas las transformamos exactas. No todas las ecuaciones diferenciales se transforman en exactas. Estamos viendo los 4 casos que vamos a ver. Ya estamos viendo uno. Transformamos exacta mediante un factor de integración. Vamos a considerar un factor de integración que inicialmente depende de ambas variables. No sabemos si el primer caso o segundo caso. Estamos viendo primero en forma genérica una expresión genérica y de x y y. Que contenga tanto la variable independiente como la dependiente. Multiplicamos y de x y por y cuadrado de x más y de x y por x cuadrado menos 2xy más igual a 0 por y de x y, 0. Y tenemos nuestra ecuación número 1. Considerándola la ecuación 1 como exacta. Ecuación diferencial exacta.
Listo. Seguimos entonces. Si es exacta, debe cumplirse la condición. Esto sería M. Esto sería M y esto sería N. Entonces la condición es que la derivada de M con respecto a Y sea igual a la derivada de N con respecto a X. Si la hemos considerado exacta, debe cumplirse la condición. Entonces, acá tenemos M, hay un producto. Y de XY por Y cuadrado. El primero derivado con respecto a Y. Parcial, que parcial es otra derivada. Por el segundo sin derivar. Y cuadrado. Más el primero sin derivar. Y de XY. Por la derivada parcial de Y cuadrado con respecto a Y. 2Y. Igual. Vamos a cambiar la parcial nomás. No nos vamos a olvidar. También en el segundo miembro también tenemos un producto. El primero derivado. El primero derivado con respecto a X. Y de X con respecto a X. Por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar es todo esto. X cuadrado menos 2X. Lo colocamos adelante. Más el primero sin derivar. Y de XY. Por la derivada del segundo con respecto a X. Derivada del segundo con respecto a X. 2X menos 2Y. Y esta igualdad debe cumplirse por ser exacta. Y en base a hacer cumplir esta igualdad es que vamos a hallar nuestro factor de integración de acuerdo a los casos pertinentes. Primer caso. Pero siempre, antes de hacer cumplir esa igualdad, debemos pasar todas las derivadas del factor de integración a un solo miembro. Los que están con verde, los términos que están con verde al primer miembro. Los demás al segundo miembro. Este se queda acá, y cuadrado, derivada de y de XY con respecto a y. Parcial menos, este que está sumando pasa a restar. También las derivadas parciales y de XY con respecto a X. Igual, y esto que está sumando pasa a restar. Y si ustedes se fijan entre esos dos términos, tenemos un factor común. En el segundo miembro, y de XY que se factoriza. Pero si quieren también lo copiamos nomás y después factorizamos. Pero siempre va a quedar factor común. 2X menos 2Y menos y de X, lo que está sumando pasa a restar. Y X por 2Y. Factor común entre ambos. Y de X. Se factorizó el y de X. Y factorizando. Y tenemos 2X menos 2Y menos 2Y. Listo, simplificamos ahí. Siempre se recomienda, una vez pasado todas las derivadas del factor de interacción solo miembro y los demás segundo miembro, se recomienda factorizar en cada uno de los términos.
simplificar y factorizar. Aquí está y cuadrado, está factorizado y simplificado. Acá se puede factorizar, si ustedes quieren acá, podríamos factorizar una X, ¿no? Con el simplificamos para factorizamos en cada término. Aquí 2X menos 2Y menos 2Y menos 4Y. Se puede factorizar inclusive el 2. Vamos a factorizar, ahí está. Ya podríamos factorizamos y simplificamos. Y aquí ya podríamos haber factorizado la X. X por X menos 2Y. Y nuestras derivadas no eran, ¿qué eran? Eran parciales, ¿no? Sí, acá las derivadas no son todavía ordinarias. Vamos a ver cuándo llegan a ser ordinarias. Lo único que hacemos entonces es factorizar. Las derivadas siguen parcial. ¿Se puede todavía factorizar el 2? Lo factorizamos también. Y listo. Esas son operaciones elementales adicionales, ¿no? Derivada de factor de integración con respecto a y. Bien, ahora sí. En esta igualdad, llegando acá nos damos cuenta rápidamente si conviene o no el primer caso. Si nosotros decimos, ahora probamos el primer caso, vamos a probar los 4 casos. El primer caso, si el factor de iteración depende exclusivamente de x. Lo único que vamos a hacer, en vez de y de x, ya colocamos y de x. Y ya ahí las derivadas parciales ya no son parciales, son ordinarias porque ya solo dependen de x. X la variable y lo demás es constante. Entonces quedaría y cuadrado, derivada de y de x con respecto a y, menos x por x menos 2y, por la derivada de y de x con respecto a x, igual a y de x por 2 por x menos 2. Y aquí nos damos cuenta cuál se hace 0. Y de x con respecto a y o y de x con respecto a x. ¿Cuál se hace 0? Con respecto a y, ahí tenemos solamente y de x. Entonces, toda esta expresión se hace 0. Esta es una constante con respecto a y. Y hay una constante 0. Todo esto se hace 0, desaparece. Y nos queda solamente esta expresión. Y si ustedes se fijan, es como tapar esto. Bórrenlo todo esto. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Y el x menos 2y se va a ir con el x menos 2y. Y van a desaparecer la y y solo quedan constantes y las x. Por eso decimos que conviene en este caso el primer caso. Vamos a ver, haciendo operaciones lo vamos a ver mejor. Menos, esto es 0. Copiamos esto acá. Menos x menos 2y derivada de y de x con respecto a x igual a y de x por 2 por x menos 2y. Este se va con este. Están factorizados, por eso aquí nomás nos damos cuenta si conviene, aquí hemos dicho que conviene el primer caso. Nos queda todas las derivadas de factor de interacción de un solo miembro, diferencial de y de x, esto que estamos multiplicando pasa a dividir, igual, desaparece este de acá, 2 por x menos 2y, esto que estamos multiplicando pasa a dividir, menos 2 por x menos 2y. Y el de x pasa a multiplicar. Y debe eliminarse la variable y. Si se elimina la variable y, conviene el primer caso. Aquí podemos ver, esta expresión es la misma que de abajo. Y ahí está la y. En el numerador tenemos x menos 2y y en el denominador también tenemos x menos 2y. Se eliminan y no hay ninguna y. Todo está en función a x. Menos 2, menos por más, menos 2 sobre x. Quedó una expresión que solo contiene x, por lo tanto nos conviene el primer caso. Ese era el r de x, ¿no? Ya puedo integrar con respecto a x. ¿No? Diferencial de y de x sobre x, logaritmo natural de y de x, menos 2, sale afuera del menos 2. Diferencial de x sobre x, logaritmo natural de x. Acá no colocamos más c,
ninguna constante porque estamos buscando una expresión que solo contiene x. Hacemos operaciones por propiedad logarítmica, el menos 2 sube como exponente, x a la menos 2 en una igualdad de logaritmos. Para que esa igualdad se cumpla, los argumentos, siempre y cuando tengan la misma base, los argumentos deben ser iguales. Y de x igual a x a la menos 2. X a la menos 2 con exponente positivo pasa abajo con 1 sobre x cuadrado. Y esta es la ecuación número 2. Reemplazamos 2 en 1. No se olviden que conocemos 1. Era la expresión que era exacta. Reemplazamos ahí y tenemos 1 sobre x cuadrado por y cuadrado de x más 1 sobre x cuadrado por x cuadrado menos 2x de y igual a... Y resolvemos como exacta. Sencillo, ¿no es cierto? Primer caso, resolvemos una ecuación diferencial de exacta. ¿Cómo se la resuelve? También se la sabe. Considerando, ya han resuelto todo su práctico de las exactas, ¿no? Suponiendo f de x y igual a c como la solución de la ecuación diferencial. Denominamos la ecuación 1 en romano, si ustedes quieren. Diferenciando tenemos. Diferenciamos y tenemos el diferencial de f de x y con respecto a x por dx más el diferencial de f de x con respecto a y de y igual diferenciar una constante 0. Y llegamos a una expresión similar a nuestra ecuación diferencial. Esto sería m y esto sería n. La comparamos ahí abajito, la colocamos las expresiones, ahí está. Ustedes pueden verla acá. Esta es la primera expresión, esta es la segunda. Haremos ahí para que se vea mejor. Ahí tenemos. Podemos partir del lado izquierdo o del lado derecho. Si partimos del lado izquierdo, lo consideramos variable separable con respecto a x. Si partimos del lado derecho, lo consideramos variable separable con respecto a y. Generalmente partimos del lado izquierdo y consideramos variable separable con respecto a x. Siendo así, entonces nos quedaría la derivada de f de x y con respecto a x igual a 1 sobre x cuadrado y y cuadrado. La estamos considerando variable separable con respecto a x. Cualquier expresión que contenga y sería la constante. Entonces hacemos operaciones. Diferencial de f de x y igual a 1 sobre x cuadrado y y cuadrado. Estamos considerando variable separable con respecto a x. Como es variable separable, ya los diferenciales son ordinarios. Al ser considerada, ya transformamos nuestra ecuación diferencial o diferencial ordinario. Diferencial de f de x y igual a y cuadrado diferencial de x. 1 sobre x cuadrado. Integramos. Y obtenemos lo siguiente. Integrando diferencial igual a un integral de 1 sobre x cuadrado y cuadrado de x. Seguimos la integral de un x cuadrado, el x a la menos 2 por y a la menos 2 y cuadrado. Como con respecto a x, la y cuadrado es una constante. Diferencial se va con la integral, queda f de x y igual a integral. Y cuadrado sale afuera, la integral de x a la menos 2, x a la menos 2 más 1, menos 1 sobre e menos 1. Menos 2 más 1, menos 1. N más 1 sobre n más 1. Más g de y, más la constante de integración, que en este caso es g de y, la constante.
Y esta será la ecuación número 2, en la cual no conocemos la que ha sido considerada como constante. El siguiente paso es hallar esa ecuación 2. Hallar el eje de y, perdón, de la ecuación 2. ¿Cómo hacemos? Para hallar el eje de y hacemos cumplir la otra condición. Como ya tengo f de x y donde no conozco g de y, para cumplir la otra condición, la derivada de f de x y con respecto a y es igual a todo esto. Hacemos cumplir, para ello debemos derivar esta ecuación 2, debemos derivarla con respecto a y. Reemplazamos acá y lo igualamos. Entonces la derivamos, y ojo que debe desaparecer la variable x. Todo debe quedar en función de g de y, y de allí hallamos g de y. La derivada de f de x con respecto a y, x a la menos 1, menos, entre más da menos, x a la menos 1, 1 sobre x a la fuera, menos 1 sobre x, y derivamos con respecto a y, la derivada de y cuadrado, 2y. Menos 1 sobre x por 2, menos 2 sobre x por y. Más la derivada de g de y con respecto a y. Esa es la derivada de f de x y con respecto a y. Y lo igualamos a esto de acá, 1 sobre x cuadrado menos 2x. Hacemos operaciones y de acá debe desaparecer la y. Debe desaparecer la variable x. Todo debe quedar en función de y. Diferencial de g de y igual a menos 2xy. Multiplicamos 1 sobre x cuadrado por x cuadrado menos 2xy. Hacemos operaciones, desarrollamos y tenemos menos 2y sobre x más diferencial de g de y con respecto a y igual x cuadrado entre x cuadrado por 1 se van 1 menos 2xy sobre x cuadrado, una x se va con la x, menos 2y sobre x. Se van, fíjense, y desaparece y queda todo en función de x, o bien una constante. Diferencial de y igual a 1. Y quedó todo en función de una constante. No pasa nada, entonces. Hacemos operaciones y tenemos. Integramos variables separables con respecto a y y tenemos diferencial de g de y igual a 1 de y. Integrando, hallamos g de y. Diferencial con la integral. Y nos queda g de y igual a la integral de 1 de y. Y tenemos la ecuación número 3 donde hemos hallado el g de y. Reemplazamos 3 y 2 en 1 y encontramos la ecuación diferencial exacta. 3 y 2 en 1. Bueno, 3 en 2 primero, ¿no? Para hallar f de x. 3 en 2. La ecuación 3 en 2, nos vamos a 2. La tienen por ahí 5 al número 2. Lo copiamos para que esté aquí cerquita. Este es la 2. F de x y igual a menos 1 sobre xy cuadrado más g de y. ¿Cuánto vale g de y? G de y, ¿qué vamos allá? Y. Y tenemos la ecuación número 2. Listo. 2 en 1. No se olviden, 2 en 1. No se olviden que 1 era lo que consideramos al comienzo, considerando f de x y igual a c como la solución de la ecuación diferencial. Y la número 1 era justamente la solución de la ecuación diferencial. Como ya tenemos f de x y, ya conocemos f de x y, lo igualamos a c, f de x y menos 1 sobre x y cuadrado más y
Lo igualamos a C y encontramos la solución de la ecuación diferencial. De esa manera se resuelve una ecuación diferencial exacta. Y en la próxima clase vamos a hacer más casos. Ejemplo número 2. Reconocer y resolver la siguiente ecuación diferencial. Siempre, si no nos dice reconocer, nosotros primero tenemos que reconocer. Y después resolver en base a qué tipo de ecuación diferencial. Bien, por ahora entonces, muy buenas tardes, nos vemos la próxima clase. Muy buenas tardes. Solo ingeniero. Se portan bien. Aló, ingeniero. Para el día del examen van a poder utilizar solo su texto guía, ¿ya? Ese día. Bien, vamos a ver si lo hacemos por grupo, cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Les aviso. Bien, nos vemos. Chao, chao.